esta festividad, así como la de Huamantla, la de Santa Cruz, con el Señor del Coro, pues son de las tres festividades que llevan más o menos el mismo simbolismo. Entonces, bueno, pues es una forma de sentimiento religioso más que nada, que llena pues las almas, digamos, en un momento dado de los vecinos del pueblo. Existe una línea muy delgada que va a separar a la religión de lo político y de lo social. Todas estas tres grandes vértices de la sociedad tlaxcalteca van a convergir en la religión. Por eso, si nos damos cuenta, en todos los pueblos, en las ciudades importantes, siempre el centro va a estar constituido por una iglesia, por una casa de gobierno y también por una actividad económica, mercados, zonas donde se comercia, y van a ser en la misma zona, ¿no? Va a ser la misma región. Pues yo soy Rodrigo Corona Flores, soy licenciado en Historia, actualmente estudio la maestría en Humanidades y también soy docente a nivel bachillerato. Evidentemente la religión católica llega acompañada de los conquistadores. Tras culminar el proceso militar, vienen algunos frailes franciscanos esencialmente en el año de 1524. Ellos se establecen primero siguiendo la ruta que viene desde la costa hasta Tlaxcala. Su primer punto de desarrollo va a ser en Ocotelulco, en el antiguo Palacio de Machiscatzin, y después van a empezar a mudarse o a trasladarse en diferentes zonas de la capital, debido principalmente a lo agreste del terreno. La ciudad de Tlaxcala originalmente no era como tan amigable para establecerse, hasta que se decide que empieza la construcción de lo que actualmente es la catedral, en una zona que los indígenas consideraban sagrada, y eso es muy importante porque parte del éxito del proceso evangelizador tiene mucho que ver con este sincretismo que van a hacer los frailes franciscanos de las nuevas creencias cristianas católicas con las creencias prehispánicas que existían en el lugar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Esa zona se llamaba Chalchihuapan, o le llamaban ellos Chalchihuapan, que era un punto donde ellos llevaban a sus niños, era un manantial donde llevaban a sus niños a bañar o a lavar después de su nacimiento, y esto lo van a hacer con un símil del bautismo. Es por eso que en esa zona empieza esta labor de bautismos masivos, primero de los principales, de los indios caciques de Tlaxcala, y después ya con la población en general. Al principio va a haber mucha resistencia por parte de los indígenas. No quieren abandonar sus ritos ni tampoco sus creencias. Por eso es que empieza esta labor profunda, no ya con los mayores, porque los frailes consideran que es un trabajo ya perdido, que es algo que no van a lograr, pero sí con los niños. Por eso empiezan a adoptar a algunos niños hijos de caciques principales. Esto se va a ver reflejado en una de las historias de fe más importantes, no solo del estado, sino del país, y es la de los niños mártires, que precisamente son en ellos quienes en esta labor evangelizadora se ven pues afectados, vejados y asesinados por personajes importantes. Por ejemplo, el padre de uno de los niños de mártires de Tlaxcala, pues va a ser uno de los generales que vence en Tenochtitlán, uno de los capitanes que va a lograr una de las victorias militares, y a pesar de eso, él es asesinado por órdenes de los mismos frailes tras ser sometido a un proceso por la muerte de su hijo. Entonces, este sincretismo va a ser muy importante, y la labor que van a hacer con los niños es muy profunda en el sentido de usarlos a ellos como evangelizadores. Pero esa resistencia va a ser muy palpable con ellos, precisamente porque al tener esta posición de alguna forma privilegiada dentro de la corona española, los tlaxcaltecas sienten que existe una fortaleza y que de alguna forma se les está dando la autonomía, no solamente política, militar, sino de creencia también. Esto
no era conveniente porque la evangelización era una de las principales razones por las cuales se da la conquista. Es, en esencia, la justificación moral de la conquista. Juan Manuel Velázquez Salazar, cronista de aquí de este municipio, también por parte del Consejo de Cronistas e Historiadores del Estado de Tlaxcala. Esto tiene muchísimos años y bueno, de hecho desde 1838 se tiene, digamos, por un documento que obra en el archivo municipal, se habla de algunos individuos, dice así el documento, se habla de algunos individuos que solicitan al ayuntamiento de Hueyotlipan, presidido por José Antonio Romero, el cual se determine ya como fecha de celebración el día 1 de julio, que es la bajada del Señor del Convento. Son los anales más antiguos que hasta el momento hay. Sin embargo, hay otra cosa que también la población refiere, que es el viejo relato, por decirlo así, que ha pasado de generación en generación. Pues no sabemos cuántas hay, pero final de cuentas pues existe, y se habla de que existió un Cristo crucificado en Hueyotlipan que posteriormente se le denominó Señor del Convento. Dice la voz popular que fue donado por Hernán Cortés en su tiempo, en agradecimiento a aquella noche o tarde fatídica que le sucedió en Tacuba, allá en lo que es ahora actualmente la Ciudad de México, en el enfrentamiento que tuvo con la cultura culúa mexica. Entonces esa guerra que hubo allá pues lo hizo venir huyendo y atravesó diversos señoríos hasta llegar al de Hueyotlipan, en donde pues se le dio, digamos, asilo en ese tiempo para que fuera pues curado de las heridas, y pues el avituallamiento también igual fue importante para las tropas que venían en aquel entonces, y pues precedida por inclusive la ayuda de algunos señoríos de la zona, ¿no? De los 4 señoríos particularmente. Entonces en esa guerra perdida pues se supone que dejó el Cristo. Es una versión que no es muy creíble, sin embargo es parte de la apropiación de identidad del pueblo de Hueyotlipan. Entonces bueno, es algo referente, ¿no? La festividad del Señor del Convento ha sido siempre el día 1 de julio, que lo bajan de sus nichos camerinos y está todo un mes, y al día 31 de julio ya se sube para su nicho allá. Pero pues nada más era una misa algo grandecita el día 1. Y el día último, pues ya nada más una misa así sencilla, y ya se acababa todo. Entonces de ahí para acá, pues ha venido haciendo más grande, y pues muchas personas pues lo visitan, ¿no? Y traen flor y muchas cosas. Entonces ahora últimamente se viene haciendo muy grande
la festividad del Señor, porque pues ya como que la gente ya es más, viene mucho más gente de varias partes y ¿cómo se llama? Pues ya se hace la misa el día primero, algo grande que es la principal, y ya el día último es la subida, pero ya se hace muy grande. Entonces hace como 10, 15 años que la familia de nosotros, de aquí de todos los Hernández, tratamos de hacer una procesión en la noche, de las 10 de la noche a las 12. El culto católico en Tlaxcala sigue siendo muy fuerte, tiene un arraigo muy profundo en las raíces, no solamente de fe, sino sociales, lo que implica pertenecer a una congregación o pertenecer a una... ya no son cofradías, pero sí de alguna forma las asociaciones que dependen directamente de algunas parroquias o de algunos poderes eclesiásticos. A la fecha, mucha gente pelea por obtener una mayordomía o por obtener un papel preeminente dentro de una parroquia o dentro de una congregación, precisamente por el prestigio que este otorga. También existe una relación muy cercana entre el estatus que se obtiene mediante las celebraciones religiosas, porque una persona que desea ostentar cierto estatus, cuando llegan las celebraciones patronales, empiezan a ver una forma de expresar este estatus con lo grande que puede hacer una fiesta, o con las aportaciones que pueden hacer al santo, o a la parroquia, o a la celebración en general. Hay personas que incluso todo el año empiezan a hacer algunos ahorros para que en las fechas de los santos, de las fiestas patronales, pues tengan una condición económica adecuada para poder demostrar que existe un recurso que los respalda. Esto es aún más evidente fuera del centro. Entre más agrícola es una región, mucho más cercana es a este tipo de expresiones. Esto es en esencia pues por el arraigo que existe a la tierra, porque el pertenecer a una región o a una zona también significa que representa a cierta feligresía. Cuando una persona es profundamente católica, también tiende a ser muy cercana al santo que representa la tierra en la que se desarrolló, creció, nació. Incluso hay personas que estando fuera del país siguen aportando algunos elementos para las fiestas patronales, ¿no? Son personas que tienen familia aquí y dicen, ¿saben qué? Ya viene el santo del pueblo, entonces yo voy a poner flores o voy a poner
el sonido o la música o los mariachis, ¿no? Eso quiere decir que ese arraigo a la tierra no se rompe a pesar de estar lejos, y el arraigo a la feligresía tampoco se rompe, incluso tiende a fortalecerse precisamente por estos elementos más profundos que se relacionan entre la ética cristiana católica y la ética civil. Cuando existe este símil entre lo que yo hago está bien siempre y cuando la iglesia de alguna forma respalde lo que yo estoy haciendo, entonces existe esa unión entre las dos éticas y de alguna forma sigue representando al tlaxcalteca. El tlaxcalteca muchas veces refiere a un bien o a un mal siempre en cuestiones religiosas. Pide bendiciones o da bendiciones y también asemeja ciertas malventuras con cuestiones como castigos divinos, este tipo de situaciones. El catolicismo en Tlaxcala no es una parte externa del desarrollo de la sociedad, sino que forma parte del desarrollo mismo. Es algo mucho más profundo al ir a misa todos los domingos, sino que es algo que está dentro del tlaxcalteca. Es algo que va a guiar de alguna forma y sigue guiando su actuar del día a día. Por eso se mantienen muchas tradiciones y se mantienen sin transformaciones. En el caso de celebraciones se siguen dando como hace 50 años, como hace 30 años y se seguirán dando así quizá durante otros 50 años, porque el arraigo es muy muy profundo. El convento se funda en 1582. Es el año en que pues ya parte su inicio y funge ya como un centro religioso. Acuden de diversos pueblos en aquel entonces. El ordenamiento era que los pueblos se congregaran pues en poblaciones, que ya no fueran pueblos dispersos. Fue el caso de Hueyotlipan y desde el año de 1556 y 57 es cuando se le denomina y se les pone el reverencial católico a las poblaciones de nuestro municipio. Nuestro municipio, no olvidemos que abarcaba inclusive la actual Españita, abarcaba parte de Muñoz, llegaba hasta Juárez, lo que es actualmente Juárez, y bueno, se les antepuso el reverencial católico. Aquí en el caso de la cabecera,
al fundarse el convento se le puso San Ildefonso. Cuando viene la secularización por Palafox y Mendoza en el año de 1640, pues ya se da el ordenamiento de que los conventos dejen de funcionar y se van a fundar iglesias, que es el caso de aquí en 1672 cuando se funda ya la iglesia de aquí de Hueyotlipan. Entonces hay un dato curioso que nos dice, bueno, ¿y en dónde quedó el señor del convento? Nos dice lo siguiente: la iglesia se va a denominar en adelante de Santa María de Guadalupe y de San Ildefonso. Ajá, ¿y el señor del convento dónde queda? Supuestamente el señor del convento, o bueno, la imagen que se tiene en la actualidad, estuvo en dicho convento. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se lo llevaron para allá, para lo que es el nuevo templo. Y obviamente, pues al dedicarse a San Ildefonso, pues se quedó como santo patrono, y no podía faltar la Virgen de Guadalupe. Ajá, ¿y dónde ponemos al señor del convento? Hacia el año de 1800 se le pone una capilla extra y se empieza a construir también en aquellos años, y es donde ya se le determina un lugar, digamos, fijo, donde él ya queda pues integrado a los santos que están dentro del mismo templo. Entonces, bueno, pues es lo que les puedo comentar, ¿no? Y acerca del sentimiento, pues la gente se siente muy alegre de tener pues un santo patrono tan importante, pues dado que es el Señor Jesucristo, ¿no? En un momento dado, personificado en el Señor del convento como un sello y a manera muy natural de identidad para los pobladores de Hueyotlipan. Nosotros tuvimos un accidente como en 1980, por ahí así, y entonces nosotros teníamos un cuadrito del señor del convento acá en el carro, en el que manejaba mi muchacho, y un chofer y mi muchacho, se llama Agustín igual. Entonces se fueron a Nayarit a dejar un viaje, y de regreso cargaron, ¿cómo se llama? Jitomate. Pero en las cumbres que están de Nayarit para acá, se fueron, se le fregaron los frenos. Y entonces ya no supo qué hacer el chofer. Y le dice, Agustín tendría como unos 15 años. El chofer tendría como unos 25. Y le dice, agárrate, Agustín, porque nos vamos a voltear, porque para abajo era voladero. Si nos vamos para abajo, ya no nos sacan vivos. O de este lado igual era voladero. Entonces, dice, agárrate y vamos a voltear el carro acá. Era la tarde. Y trató de voltear el carro y lo volteó bien. En la carretera se cayó, se quedó doblado. Bueno, se acabó el carro. Y la cabina se acabó, toditita. Pero aquí el cuadro del señor del convento que iba acá, no le pasó nada. No se quebró y quedó intacto. Entonces, pues creemos que sí es muy milagroso. Y no nomás nosotros, mucha gente ha visto eso, que sí es muy milagroso.